A veces, la vida se detiene sin avisar. No hay un golpe. No hay un grito. Solo el lento desorden que se acumula en silencio. Como el polvo que cubre los muebles cuando ya no se abre la ventana. Las horas pasan, pero no sucede nada. No se avanza, pero tampoco se retrocede. Solo un estado extraño entre la espera y el abandono, donde los días se parecen demasiado unos a otros. La mente se llena de ideas que ya no cambian, de pensamientos que giran y giran y giran, como el agua estancada que no encuentra salida. Ahí, en ese lugar, comienza el colapso. No siempre es evidente. No siempre es dramático. A veces es tan tenue como un bostezo al despertar, o tan frío como una taza olvidada sobre la mesa. Uno deja de hacer ciertas cosas sin darse cuenta. Deja de reír igual. Deja de mirar a los otros como antes. Deja incluso de mirarse a uno mismo. Y un día, la idea aparece. No como un relámpago, sino como una bruma. Volver a empezar. Como si la vida pudiera ofrecer una segunda estructura. No hay música triunfal. No hay mapas claros. Solo la sensación de que algo tiene que cambiar. Y la extraña certeza de que eso, aún sin forma, es posible. Este es un viaje por ese momento incierto. Un trayecto hacia lo que viene después de una vida que ya no encaja. Un recorrido lento, silencioso y profundo. Por dentro, por fuera. Aquí no se trata de encontrar respuestas, sino de aprender a convivir con las preguntas. De caminar entre ruinas, sin prisa. Y descubrir que, tal vez, aún entre los restos, hay semillas. Y que empezar de nuevo no siempre es una derrota. A veces es simplemente lo más humano. Cuando todo se desmorona, hay momentos en los que la vida pierde su forma. Los días parecen iguales. Las emociones se vuelven grises. Y la mente se llena de pensamientos que no se mueven. No es un evento repentino. Es un proceso lento. Como el agua que, poco a poco, se filtra por las paredes. Hasta que un día, sin previo aviso, ya no queda estructura. No se trata de tragedias visibles, sino de un desgaste silencioso. Una sucesión de pequeñas renuncias. De frases que uno ya no dice. De lugares que ya no visita. A veces, todo comienza con una sensación leve. Un bostezo al amanecer. Un deseo de quedarse en la cama, más allá del reloj. Una incomodidad persistente que no tiene causa concreta. El cuerpo sigue funcionando. La rutina se mantiene. Pero por dentro, algo ha dejado de estar. Una chispa. Un impulso. Es el inicio del colapso. No el que viene con estruendo, sino el que se instala sin pedir permiso. Con suavidad. Como una sombra que crece en los rincones. La tristeza, al principio, se disfraza de cansancio. Luego se convierte en distancia. Y finalmente en desinterés. Por las cosas. Por los otros. Por uno mismo. En ese estado, los pensamientos se repiten. Una y otra vez. Siempre iguales. Siempre densos. Como si la mente estuviera atrapada en una habitación sin puertas. Los recuerdos se deforman. El futuro pierde nitidez. Y el presente se vuelve espeso, como un aire que cuesta respirar. Todo se mueve, pero uno permanece inmóvil. Es como habitar una casa que ya no es hogar. Los muebles están allí. Las ventanas siguen abiertas. Pero el alma se ha marchado. En ese vacío, a menudo aparece la culpa. Por no estar bien.
por no sentir entusiasmo, por no poder explicar lo que sucede. Pero no hay culpa en sentirse así. No hay error en desmoronarse. La vida no es una línea recta, ni el alma es una máquina. El mundo exterior sigue avanzando. Las noticias, los mensajes, las voces. Todo parece urgir. Todo exige. Pero dentro solo hay silencio. Un silencio que no descansa. Un silencio que pesa. Como una manta húmeda sobre el pecho. Como un nudo que no se deshace con palabras. Es común buscar distracciones. Cambiar de entorno. Llenar la agenda. Pero el alma no se engaña. Ella sabe cuando algo se ha roto. Y espera, pacientemente, a que se le escuche. A veces, la angustia toma formas extrañas. Dolores físicos sin causa. Insomnios prolongados. Pequeños olvidos. Todo el ser empieza a pedir auxilio. De maneras sutiles. Porque lo que duele no siempre se grita. A veces solo se arrastra. La mente busca culpables. El trabajo. La familia. La edad. Pero no se trata de eso. Se trata de estar desconectado. De uno mismo. De lo que se es. De lo que se siente. De lo que se desea. Cuando todo se desmorona. No hay que correr. No hay que fingir. Solo hay que detenerse. Observar. Respirar. Reconocer el caos sin dramatismo. Y aceptarlo como parte del viaje humano. Porque incluso en el derrumbe, hay algo que permanece. Una brasa débil. Una memoria antigua de lo que fuiste. No hace falta encenderla de inmediato. Solo protegerla del viento. Saber que aún existe. Y que, con tiempo, volverá a arder. La vida no exige respuestas inmediatas. Solo sinceridad. Y paciencia. Frente a lo que se siente. Es en ese instante, cuando todo se desmorona, que comienza el camino. No hacia la perfección, sino hacia una nueva forma de habitarse, donde no todo tiene que estar claro, ni ordenado, ni resuelto, solo real. Y estar vivo es, ante todo, eso. Permitir que lo que se rompe también pueda transformarse. Reconocer el colapso sin huir. La mayoría de las veces huimos sin movernos. Se huye mentalmente. Se huye emocionalmente. Se aprende a no mirar lo que duele. Es un mecanismo antiguo. Una forma de protección. Como cerrar los ojos ante una luz intensa. Como girar el rostro para no ver una herida abierta. Reconocer el colapso no significa dramatizar, ni caer en la autocompasión. Es un acto de claridad, como abrir una ventana en una habitación cerrada por años. Hay quienes viven años así, entre muros invisibles, simulando que todo sigue en su lugar. Pero por dentro, todo se deshace. Aceptar que algo no está bien requiere valentía. No una valentía ruidosa, sino una muy silenciosa. La que se necesita para decir, sin rabia, esto ya no funciona. No se trata de rendirse, sino de quitarse la máscara. Dejar de aparentar normalidad. Para empezar a construir autenticidad. Lo más difícil es romper la negación. Ese mecanismo que nos dice que exageramos. Que otros están peor. Que es solo cansancio. Pero dentro, el cuerpo lo sabe. El cuerpo no miente. Se vuelve pesado.
Se contrae sin razón. Y la mente se vuelve opaca. Se apagan los colores. Se pierden los matices. Solo queda la sensación constante de algo está mal. Reconocerlo no exige explicación. No hace falta entender cada causa, ni nombrar cada origen. Solo detenerse y decir en voz baja, estoy mal. Esa frase, tan simple, puede ser el primer paso hacia la reconstrucción. No como confesión, sino como afirmación honesta. No se trata de caer en el dolor, ni de aferrarse al sufrimiento, sino de dejar de fingir que no existe y permitir que tenga un lugar. Cuando uno reconoce el colapso, también reconoce su humanidad, esa fragilidad que no es debilidad, sino parte esencial de estar vivo. Jung lo comprendió bien. Decía que no hay despertar de la conciencia sin dolor, que las personas harán cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse con su alma. Pero el alma espera, es paciente, y en algún momento llama, no con gritos, sino con síntomas. El insomnio, la irritabilidad, la fatiga persistente, las ganas de desaparecer sin motivo. Todo eso no es locura. Es lenguaje. Es la forma que tiene el cuerpo de hablar. Cuando la mente se niega a escuchar, y hay un momento en el que, simplemente, ya no se puede sostener el disfraz. Las sonrisas se agotan, y la estructura se resquebraja. Ese momento no es el final. Es una entrada, una grieta, por la que puede entrar aire nuevo. Para que ese aire entre, hay que dejar de correr, de escapar, de buscar distracciones. Es posible reconocer el colapso, sin convertirse en él, sin que se vuelva identidad, sin que se vuelva condena. Solo es un estado, una estación, un punto en el trayecto, no el destino final. Es útil imaginarlo como una pausa, no como una derrota, como un terreno que necesita descanso, antes de ser sembrado otra vez. A veces, el entorno no ayuda. Exige explicaciones. Minimiza lo que se siente. O compara con otras vidas. Pero nadie más habita tu interior. Nadie más escucha tu silencio. Nadie más recorre tus pensamientos al anochecer. Solo tú sabes cuán pesado se ha vuelto el día. Y tú, también. Puedes ser quien reconozca eso sin huir. Sin exigencias. Sin promesas inmediatas. Solo detenerse. Respirar. Mirar el propio estado sin juicio. Y decir, quizá por primera vez, sí. Estoy así. Y está bien. Ese acto de reconocer no destruye. Alivia. Permite dejar de pelear contra lo que ya es. Y abre espacio para lo que puede ser. Como el árbol seco que aún sostiene raíces. Como la casa abandonada que sigue en pie. Como el cuerpo cansado que, sin embargo, respira. Hay algo que permanece. Y mientras permanezca, hay posibilidad, no de volver a lo anterior, sino de construir algo nuevo, algo más honesto, más propio, más acorde a lo que realmente se necesita, no a lo que se espera desde fuera. Reconocer el colapso es ese primer paso, pequeño, sincero, inmenso. Y cuando se da, algo cambia, aún sin saber cómo, aún sin saber cuándo, pero cambia. Elegir volver a empezar,
Después de reconocer que algo se ha roto, llega el momento más sutil, el más íntimo, el que no siempre se ve desde fuera. Es el instante en que se toma la decisión, una que no siempre se pronuncia en voz alta, una que no requiere testigos, pero que lo cambia todo. Volver a empezar no es solo cambiar de lugar, ni cortar con alguien, ni renunciar a un trabajo. Es, sobre todo, un movimiento interior, un gesto silencioso que ocurre en el fondo de la mente, cuando uno decide que no quiere seguir igual, aunque no sepa aún cómo hacerlo. No se trata de grandes planes, ni de promesas, ni de listas interminables, sino de una afirmación suave: voy a intentarlo otra vez. Y ese intento no es una repetición, no es volver al punto de partida, es iniciar un camino nuevo, desde una conciencia distinta. A veces se llega a ese punto desde el dolor, otras desde el cansancio, y otras desde una intuición inexplicable. Pero siempre llega una certeza tenue, como una vela encendida en una habitación oscura, como un hilo delgado que conecta con algo olvidado, algo que aún late. Volver a empezar no requiere entusiasmo, ni energía inmediata. Requiere solo decisión, una voluntad suave pero firme, como quien se levanta con dificultad, pero se levanta, como quien da un paso, aunque tiemble. Es una decisión que no tiene ruido, no tiene aplausos, no tiene testigos, solo tiene peso, un peso que cambia la forma de mirar, que transforma el modo de respirar y que reordena el pensamiento. Aunque aún no se note desde fuera, se podría pensar que empezar de nuevo es rendirse, que es abandonar lo construido. Pero no es así. Es reconocer que lo construido ya no sostiene y decidir levantar otra estructura, más simple, más real, más tuya. A veces se confunde esta decisión con huida, pero no es huir. Es elegir una dirección distinta. Es decirse: esta vez voy a caminar por otro lado. No para negar lo vivido, sino para honrarlo de otra manera, sin repetirlo, sin arrastrarlo. Marco Aurelio hablaba del poder de la mente para cambiar. Decía que la vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella, y que cada día es una nueva posibilidad de empezar. Esa decisión, aunque se tome en un instante, abre una etapa larga, una etapa de reorganización, de silencios, de despedidas, y también de pequeños comienzos, muy pequeños, como volver a mirar el amanecer y notar, por primera vez en meses, que tiene color. No todo cambiará de inmediato, ni todo se ordenará, pero la dirección será otra, y eso ya basta para empezar. La decisión no siempre será firme. A veces se tambaleará. Habrá días en los que parezca inútil, otros en los que no tenga sentido, pero la decisión estará ahí, como una raíz que ya ha tocado tierra, como una semilla que aún no ha brotado, pero ya está viva, y no se necesita más. No se necesita certeza, solo ese gesto interno que dice: ya no quiero seguir igual. Esa frase no es queja, es despertar, es gesto de dignidad, es señal de vida. Elegir volver a empezar es elegir volver a uno mismo, volver a mirar dentro, volver a sentir, volver a intentar, incluso sin garantías,
incluso sin resultados inmediatos, solo por la posibilidad de estar mejor, de ser más uno mismo. El miedo no desaparece con la decisión. Sigue ahí, pero ya no tiene el mismo poder, porque hay algo que se ha movido, algo que ha dicho sí, un sí leve, pero profundo, a la posibilidad de transformarse. Y eso, aunque parezca poco, es el punto exacto, donde empieza todo lo nuevo. No te abandones. Después de la decisión, no siempre llega el movimiento inmediato. A veces solo aparece el silencio y una pregunta silenciosa, casi imperceptible. ¿Y ahora qué? Esa pregunta no busca respuestas rápidas. No quiere instrucciones, ni promesas. Solo señala una dirección hacia adentro. Volver a empezar, en realidad, es volver a ti, a quien habita el fondo de todo lo vivido, a quien ha permanecido, aunque no se haya notado, durante mucho tiempo. Es posible que hayas vivido para otros, para cumplir, para sostener, para no fallar. Pero en ese esfuerzo, quizás te perdiste. Uno no se pierde de golpe. Se pierde a trozos, en pequeñas decisiones, en ausencias no dichas. Y un día se da cuenta de que el cuerpo está presente, pero el alma no tanto. Volver a ti es iniciar el regreso, no al pasado, sino a ese centro interior, donde todavía habitas. No hace falta hacerlo con prisa, ni con fuerza. Hace falta hacerlo con cuidado y con respeto por lo vivido. Es un regreso suave, como quien entra en una habitación olvidada y empieza a limpiar el polvo, sin juzgar el abandono, porque tú también has estado ahí, aunque no lo pareciera, aunque te hayas callado, aunque te hayas ignorado. A veces uno se trata como enemigo. Se habla mal. Se exige más de lo posible. Se empuja cuando se necesita sostén. Volver a ti es aprender a hablarte de nuevo, con palabras más amables, con menos juicio, con más ternura. No necesitas convertirte en otra persona. No necesitas forzarte a ser alguien mejor. Solo necesitas empezar a ser quien ya eres, pero sin tanto ruido encima. Hay cosas que duelen. Hay heridas que no has cerrado. Hay emociones que evitaste por años. Y están ahí, esperando ser vistas. No para castigarte, sino para liberarte, para que puedas soltarlas, sin seguir arrastrándolas. Volver a ti es mirarte sin miedo, ver lo que has hecho bien y también lo que no, pero sin perder la compasión. Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y eso comienza por ti, por escuchar lo que no quisiste oír, por sentir lo que reprimiste, por recordar lo que fingiste olvidar. Todo eso, con calma. Tu historia no es un error. Es un camino. Y cada parte, incluso la que duele, tiene algo que contarte. A veces, te darás cuenta de que has vivido tratando de encajar, de que te moldeaste para agradar, de que callaste tu voz para no molestar. Volver a ti es recuperar esa voz. Es aprender a decir no. Es empezar a decir sí, pero solo a lo que de verdad importa. Es mirar tu cuerpo con respeto, no por su forma, sino por lo que ha sostenido, por lo que ha vivido sin quebrarse.
Es mirar tu mente como un espacio que puede ordenarse, que puede descansar, que puede tener paz. Y es mirar tu alma como un lugar al que regresar cuando todo lo externo se cae. Porque ahí, en el centro, aún estás tú. Volver a ti es dejar de exigirte perfección y empezar a exigirte verdad, no la de otros, la tuya. Quizás descubras que muchas cosas no eran tuyas. Ideas heredadas, mandatos impuestos, miedos que no nacieron en ti. Entonces podrás soltar, sin culpa, sin odio, solo con comprensión. Volver a ti también es aprender a cuidarte, no con reglas, ni con metas, sino con gestos pequeños. Dormir a tiempo, comer con atención, decir lo que se siente, abrazarte en silencio. No todo será fácil. A veces volver a ti duele, porque implica ver lo que has evitado. Pero también es el único camino hacia la paz. No hay atajos, no hay caminos externos que sustituyan el regreso interior. Tarde o temprano, la vuelta se impone. Y cuando ocurre, empiezas a sentirte más en casa. No porque todo esté bien, sino porque por fin estás contigo. Y estar contigo es el primer lugar donde todo puede empezar a sanar. El miedo al cambio, la cárcel conocida. Después de volver a ti, de reencontrarte con lo que habías olvidado, surge algo que parecía oculto, pero que siempre estuvo ahí. El miedo, silencioso, paciente, denso. No es el miedo que grita. No es el miedo que se manifiesta con gestos claros. Es otro miedo, más profundo. El miedo al cambio. Ese que se disfraza de lógica, que habla con frases conocidas, como mejor no mover nada. O tal vez no es el momento. Ese miedo vive en lo cotidiano, en lo repetido, en lo que se conoce, aunque duela. Hay algo extraño en el ser humano, una tendencia a quedarse en lo que duele, solo por ser familiar, solo porque ya se sabe cómo funciona. La mente prefiere lo conocido, aunque sea una jaula, aunque sea un ciclo repetido, aunque no haya espacio para respirar. Cambiar implica soltar, y soltar implica pérdida, incluso si lo que se suelta es una tristeza antigua o una forma de vida que ya no sostiene. El miedo susurra que fuera todo será peor, que no serás capaz, que quizás estás exagerando, que lo mejor es esperar. Pero esperar a veces es una forma elegante de huir, de postergar lo inevitable, de disfrazar la inercia con prudencia. Foucault hablaba de las cárceles invisibles, de los sistemas que nos moldean sin que lo notemos. Y no siempre son sistemas externos. A veces son ideas instaladas en la infancia. Debes ser fuerte. No hagas olas. Piensa en los demás antes que en ti. Lo seguro es mejor que lo incierto. Con el tiempo, esas frases se convierten en muros. Muros que uno no ve, pero siente. Están ahí cuando intentas cambiar de rumbo, cuando consideras decir lo que sientes, cuando piensas en alejarte de lo que duele, y algo dentro se encoge. Porque cambiar es un pequeño salto sin red. Es caminar por un puente que aún no se ha construido. Es mirar hacia un futuro que aún no tiene forma. Y eso asusta, porque el alma quiere libertad.
Pero la mente pide garantías. Y no siempre se puede tener ambas. El miedo al cambio no es señal de debilidad. Es señal de que algo está en movimiento. De que hay una parte de ti que aún no confía, pero otra que empieza a despertar. Ese conflicto interior es el umbral, el punto donde lo viejo y lo nuevo se enfrentan. No con violencia, sino con duda. Es normal sentir que retrocedes, que un día decides avanzar y al siguiente te sientes incapaz. Así es el proceso. Cambiar no es un acto lineal. Es una danza lenta, entre la costumbre y la posibilidad, entre el miedo y la esperanza. Y en esa danza hay que aprender a sostenerse, a no exigir certeza, a convivir con la inseguridad. El miedo no desaparece, pero se transforma cuando lo miras sin juicio, cuando le das nombre, cuando le dices: sé que estás aquí, sé que me proteges, pero esta vez seguiré adelante. Es una conversación íntima, no con otros, contigo, con esa parte que teme perder el control. Porque cambiar es morir un poco, es dejar atrás una versión de ti, una etapa, un relato, pero también es nacer, con nuevas formas, nuevas posibilidades, nuevas preguntas. No hace falta cambiar todo de golpe, ni dar saltos inmensos. A veces basta con un gesto, una decisión pequeña, como dejar de responder un mensaje que duele, como salir a caminar sin mirar el reloj, como escribir lo que sientes sin censura, como respirar y no justificarse. Esos pequeños gestos son señales de cambio, de que algo dentro se está reorganizando, aunque el miedo siga hablando. Y cada vez que eliges moverte, a pesar del miedo, lo reduces, lo haces más humano. El miedo se disuelve en la acción, en el cuerpo en movimiento, en la palabra dicha, en la decisión tomada. Y entonces, la cárcel deja de parecer tan sólida. Los muros se agrietan. El horizonte se asoma. Cambiar no es traicionar tu historia. Es honrarla. Es reconocer que te trajo hasta aquí, pero que ya no es el único camino. Y tú puedes construir otro, aunque tiemble el suelo, aunque el miedo camine a tu lado. Porque el miedo, cuando no lo dejas decidir, pierde poder. Y tú lo recuperas. Reflexionar sin prisa, el tiempo como aliado. Después del miedo, no siempre llega la acción, ni la claridad. A veces llega el silencio, un espacio en blanco, un terreno aún sin sembrar, una pausa extraña, que no es derrota ni impulso. Es un intervalo, un descanso del alma, donde no se avanza, pero tampoco se retrocede. Y ese lugar, aunque incómodo, es profundamente necesario. Es el tiempo de la reflexión. Reflexionar no es pensar sin parar, no es enredarse en suposiciones, ni construir escenarios imaginarios. Es algo más lento, más profundo, más sereno. Es mirar la vida como quien observa una orilla, sin intención de cruzarla aún. Reflexionar sin prisa es permitir que el pensamiento respire, que las emociones se expresen, sin ser interrumpidas. Es volver a mirar el pasado, pero no como juez, sino como testigo.
Con distancia. Con calma. Ver dónde fuiste feliz. Y dónde te perdiste. Ver qué decisiones tomaste por miedo. Y cuáles por amor. Sin condenas. Sin idealizaciones. Solo como quien repasa un cuaderno viejo, buscando comprender la caligrafía del alma. Es un proceso íntimo, a menudo silencioso, que no requiere explicaciones, solo honestidad, porque el alma no necesita respuestas, necesita verdad, necesita pausa, necesita ser escuchada sin interrupciones. Kierkegaard hablaba de la lentitud del espíritu, de cómo el ser necesita demorarse, acomodarse al dolor y dejar que la conciencia madure. No todo debe resolverse de inmediato. No toda decisión tiene que ser rápida. El crecimiento profundo requiere tiempo, como la tierra antes de dar fruto, como el invierno antes de la primavera. Hay un tiempo para no hacer. Y ese tiempo también es parte del cambio. Reflexionar sin prisa te permite ver lo que antes se escapaba. Los detalles, los matices. Es en esa lentitud donde aparece la intuición. Esa sabiduría suave, que no grita, pero que sabe. La prisa es enemiga de la comprensión. La urgencia impide mirar con claridad. Por eso, detenerse es también un acto de lucidez. Mirar lo vivido, no como algo que debe olvidarse, sino como algo que aún puede enseñarte, aunque duela. ¿Dónde perdiste la alegría? ¿En qué momento dejaste de ser tú? ¿Qué partes de ti aún siguen esperando ser vistas? ¿Qué errores te han enseñado más que los aciertos? No para obsesionarse, sino para entender, para reordenar, para decidir mejor lo que viene. La reflexión no es análisis, es contemplación. Es permitir que las preguntas estén, aunque no tengan respuesta. Y es también imaginar, no desde la fantasía, sino desde la posibilidad. ¿Qué quieres que sea distinto? ¿Cómo sería una vida más habitable para ti? ¿A qué cosas no quieres volver jamás? ¿Qué aprendizajes sí quieres llevar contigo? ¿Qué silencios necesitan ahora una voz? Reflexionar sin prisa es, también, aprender a vivir con las dudas, sin urgencia de resolverlas, solo dándoles espacio. La mente se aclara cuando no se le exige precisión inmediata. El alma se ordena cuando se le permite descansar. Hay días en los que solo eso basta. Mirar, pensar, escribir, quizás caminar sin rumbo, escuchar una música antigua, releer una carta guardada, o simplemente quedarse en silencio. Esos momentos no son pérdida de tiempo. Son momentos de incubación, donde lo nuevo empieza a formarse, aunque aún no tenga forma visible. Y mientras tanto, todo se acomoda, no por fuerza, sino por quietud. El tiempo es un aliado, cuando se le permite ser tiempo, sin querer apresurarlo, sin exigirle resultados. Cada cosa llega cuando la conciencia está lista, ni antes, ni por imposición. Por eso, reflexiona sin prisa. No te apures en cambiar. No te juzgues por no tener todo claro. La claridad no siempre es un rayo. A veces es un amanecer lento, que empieza con una bruma y termina con un cielo abierto. Y ese cielo empieza dentro de ti,
Reconciliación con el pasado. Hay un momento en el proceso en el que todo lo vivido comienza a pesar de otro modo, ya no como una carga, sino como una historia que espera ser comprendida. Y es ahí donde surge la necesidad de reconciliación, no con los demás, no aún. Primero, contigo, con esa parte tuya que tomó decisiones confusas, que se equivocó, que dejó pasar oportunidades, que cayó cuando quería hablar, y también con la que gritó, con la que huyó, con la que repitió errores, con la que no supo cómo actuar mejor. Perdonarte no es justificarlo todo, no es negar el daño que hiciste, ni borrar lo que no funcionó. Es mirar tu historia sin condena, como quien observa una piedra en el camino, sin necesidad de quitarla, solo comprendiendo que estaba allí y que fue parte del trayecto. Reconciliarse con el pasado no implica revivirlo, implica integrarlo, comprenderlo y devolverle su sitio, porque lo que se evita vuelve y lo que se reprime se repite. Por eso, el perdón no es olvido, es comprensión profunda y es también liberación. A veces uno se castiga durante años por no haber sido perfecto, por no haber visto las señales, por haber confiado en quien no debía. Y esos pensamientos se convierten en cadenas, cadenas suaves, pero persistentes. Están ahí, cada vez que intentas avanzar, cada vez que aparece algo bueno, y una voz interior susurra, no lo mereces. Esa voz no es real. Es el eco de una historia mal comprendida, una historia incompleta, que aún espera un cierre más justo. No naciste sabiendo. No tenías todas las herramientas. No podías prever lo que vendría. Solo fuiste humano. Y eso merece compasión. Perdonarte es aceptar que hiciste lo que pudiste, con lo que sabías, en ese momento específico. Si hoy lo harías distinto, es porque has crecido, porque has aprendido. Y eso, en sí mismo, es señal de transformación. El pasado no se corrige, se resignifica, se convierte en lección, se acomoda. A veces, es necesario escribir, nombrar lo vivido, darle forma. Quizás una carta que no se envía, un diario que no se lee en voz alta, una frase que se repite con dulzura. Lo hice lo mejor que pude. Y si cuesta creerlo, entonces repetidlo, no como consuelo, sino como verdad profunda, que necesita ser interiorizada. Jung hablaba del proceso de individuación. Es el largo trayecto en el que uno se convierte en quien realmente es. Y decía que, para lograrlo, uno debía reconciliarse con su sombra. Tu sombra no es tu enemiga. Es la parte de ti que actuó desde el miedo, desde la ignorancia, desde el deseo de sobrevivir. Y ahora, te está pidiendo que la mires. No con desprecio, con ternura. Solo así puede dejar de gobernar en silencio. Solo así puede transformarse, en parte consciente de tu historia. La reconciliación con el pasado también implica aceptar el dolor, no con resignación, sino con comprensión. Aceptar que hubo heridas,
que hubo momentos difíciles, que ciertas cosas no debieron pasar, pero pasaron, y que sigues aquí, vivo, presente, capaz de construir una vida diferente, no para negar lo anterior, sino para no repetirlo, no desde el rechazo, sino desde la integración. Cada error te mostró algo, cada pérdida te enseñó algo, cada caída te dio una forma nueva de ponerte en pie. Y ahora es momento de agradecer todo eso, no porque haya sido justo, sino porque, pese a todo, te ha traído hasta este punto. El perdón no es algo que se otorga una vez. Es un proceso, un hilo que se va tejiendo. En la intimidad de cada día, a veces se avanza, a veces se retrocede, a veces se duda. Y todo eso es parte del mismo acto. Porque perdonarse es volver a abrazarse por dentro. Es decirse, aunque sea en silencio, ya no voy a seguir castigándome por quien fui, y empezar a caminar más liviano, más presente, más en paz. El alma herida también necesita tiempo. Una herida no se cierra con prisa. No importa si es del cuerpo o del alma. Ambas requieren tiempo. Tiempo para cicatrizar. Tiempo para no doler. Tiempo para volver a confiar en el movimiento, sin miedo a romperse otra vez. En la vida interior, ese tiempo no siempre es visible. No se mide en calendarios, ni en relojes. A veces pasa un año, y el alma sigue en el mismo punto. Otras veces, una semana de silencio cura más que meses de palabras. No hay ritmo exacto. No hay forma correcta. Solo existe el proceso y su misteriosa lentitud. En una cultura obsesionada con la rapidez, la lentitud duele. Parece fracaso. Parece estancamiento. Pero no lo es. El alma no avanza al ritmo de los sistemas. Tiene su propio reloj. Uno que no se ve, pero se siente. Aceptar que el alma herida necesita tiempo es un acto de madurez. Es negarse a la presión de estar bien, cuando aún se está recomponiendo. Como un hueso que debes soldar con cuidado. El alma necesita reposo emocional. Necesita silencio. Y también amabilidad. Hay heridas que no se curan hablando, ni entendiendo, ni explicando. Solo se curan estando. Estando con lo que duele. Sin huir. Sin taparlo. Sin juzgarlo. Es común querer acelerar. Volver a sentir lo de antes. Volver a ser el de antes. Pero a veces eso ya no es posible. Y está bien. Porque no se trata de volver atrás, sino de ser otra cosa. Otra forma de ti. Más consciente. Más profunda. Más capaz de sostenerse. Sin fragmentarse. La herida enseña. Aunque no quieras la lección. Aunque preferirías no haberla tenido. Pero ya está ahí. Y ahora, merece ser tratada con respeto. No con negación. No con exigencia. Hay días en los que todo parece ir bien. Y de pronto, algo duele. Una memoria. Una canción. Un olor. No es recaída. Es recuerdo. Es parte de lo que está sanando. Y eso también es avanzar. Como la costra que pica.
como el músculo que se debilita al sanar. El alma herida tiene sus propias señales, y hay que aprender a leerlas, no como alarma, sino como parte del tejido que se reconstituye, con suavidad, con lentitud. A veces, sanar es solo no apurarse, es no llenarse de tareas, es no fingir que todo está bien, es simplemente permitir el duelo. Duelo por lo perdido, por lo que ya no es, por la imagen de ti que se rompió y por lo que aún no ha llegado. Sanar es también soltar expectativas, aceptar que quizá nunca serás exactamente igual y que eso no tiene por qué ser malo. Puede ser solo diferente, una nueva versión, con otras prioridades, con otros silencios, con otra forma de mirar el mundo. Darse tiempo no es postergar la vida, es prepararla. Es permitir que el alma recobre fuerza antes de exponerse otra vez. Es como dejar en reposo una tierra antes de volver a sembrar. Porque si se fuerza, nada crecerá con raíces sanas. Hay quienes no entienden esa pausa. ¿Qué te dirán que te apures? Que ya es hora. Que no fue para tanto. Pero no viven en tu piel. No duermen en tu mente. No sienten lo que siente tu pecho. Cuando callas para no incomodar, solo tú sabes el tiempo que necesitas. Y solo tú puedes honrarlo. Sin pedir permiso. Sin dar explicaciones. Porque sanar es también aprender a no justificarse, a no tener que demostrar nada. Solo ser. Y ser. A veces es lento, pero profundamente verdadero. La paciencia, aunque difícil, es parte del amor propio, del amor que no exige, sino que acompaña. Acompañarse en la herida es un acto de madurez, de respeto interior y de fe. Fe en que, aunque ahora no lo parezca, la herida dejará de doler y en su lugar crecerá algo nuevo, algo que no niega el pasado, pero que no se define por él, algo que recuerda, pero no se detiene. Y tú tienes derecho a ese tiempo, a esa pausa, a esa lentitud, porque el alma, como todo lo vivo, solo florece cuando se le respeta su ritmo. Alejarse de lo que apaga tu luz. A veces no basta con sanar por dentro. Hay que mirar alrededor, observar el entorno y preguntarse con calma, ¿esto me sostiene o me desgasta? Porque hay lugares que oscurecen, personas que consumen sin dar, rutinas que marchitan y palabras que se clavan aunque se digan con sonrisa. No todo lo que duele es parte del aprendizaje. No todo lo incómodo construye. Hay malestares que solo indican una cosa. Ese lugar ya no es para ti. Pero cuesta irse. Cuesta poner límites. Cuesta cerrar puertas. Sobre todo cuando se tiene el alma herida. El miedo se disfraza de prudencia. La culpa se disfraza de lealtad. Y uno empieza a justificar lo que duele, solo por no enfrentar la pérdida. A veces has crecido en entornos donde ceder era amor, donde callar era respeto, donde aguantar era virtud. Y sin darte cuenta, aprendiste a apagar tu propia luz. Porque tu luz, aunque suave, molestaba a otros, o los incomodaba, o simplemente no sabían cómo mirarla sin sombra. Pero esa luz sigue ahí, aunque tenue, aunque escondida, sigue ardiendo.
Y ahora te toca protegerla. No con rabia, no con desprecio, sino con firmeza tranquila. Alejarse no siempre es huir. A veces es sanar. A veces es poner distancia, para que algo nuevo tenga espacio. No todo tiene que ser confrontado. A veces basta con dar un paso atrás. No responder. No insistir. Y dejar que la distancia haga su trabajo. Que el silencio acomode lo que no podías ordenar desde dentro. Que el tiempo muestre quién permanece. Cuando ya no estás disponible. Alejarse de lo que apaga tu luz. Es también elegir a qué te acercas. Es construir un entorno donde no tengas que justificar lo que sientes. Donde puedas hablar sin que te interrumpan. Donde puedas estar triste sin que te corrijan. Donde tu alegría no se vea como amenaza. Y tu vulnerabilidad no sea arma contra ti. No siempre se trata de personas. A veces son hábitos. Rutinas vacías. Cargas que asumiste por costumbre. Revisar eso también es parte del camino. ¿Qué cosas haces solo porque siempre las hiciste? ¿Qué cosas mantienes porque temes el vacío que quedaría sin ellas? ¿Y si el vacío apareciera? ¿Realmente sería tan temible? ¿O sería un espacio fértil para sembrar algo nuevo? La costumbre puede ser una trampa. Una trampa amable. Porque es tibia. Porque no exige. Pero también es una trampa silenciosa. Y lo tibio, aunque cómodo, no siempre alimenta. A veces es necesario alejarse de lo que ya no vibra contigo, de lo que ya no suma, de lo que solo sostiene una versión antigua de ti. No se trata de romper todo, ni de cerrar puertas con furia. Se trata de elegir, de reconocer cuando algo deja de nutrirte, como una planta que necesita otro tipo de luz, como una piel que pide otro tipo de abrigo. Así también tu alma pide espacios distintos, para seguir creciendo. Y crecer duele. Sí, pero duele más seguir encogido. Para no incomodar. Ponerte a salvo es parte del amor propio. Y alejarte, cuando algo te hiere repetidamente, es un acto de respeto interior. No esperes a que todo se rompa. No esperes a estar exhausto. No esperes a que otro decida por ti. Observa, siente, decide. Y si la decisión es irte, hazlo con calma, con gratitud por lo vivido, pero con claridad sobre lo que ya no deseas repetir. Porque tu luz merece espacio, merece aire, merece libertad. Y tú mereces rodearte de lo que te permita expandirla. Sin miedo, sin permiso, solo por el simple hecho de que estás vivo. Adaptarse sin romperse. No todo saldrá como esperas. No todo seguirá el orden que imaginas. Y no todo se sostendrá con la fuerza de tu voluntad. La vida no responde a guiones cerrados. Y eso, aunque puede frustrar, también puede liberar. Porque cuando entiendes que no todo depende de ti, aprendes a moverte con menos rigidez. La rigidez es hija del miedo, del deseo de controlar lo que no se puede, del intento de protegerse ante lo imprevisible. Pero lo imprevisible llega igual, en forma de cambio, de pérdida, de giro inesperado. Y la clave no está en resistirse, sino en aprender a doblarse, sin quebrarse. Ser flexible no es ser débil, es saber cuándo insistir y cuándo soltar.
Es reconocer que a veces seguir recto no es avanzar, sino chocar. Hay momentos en los que uno quiere que todo encaje, que el plan funcione, que las cosas se acomoden según lo previsto. Y cuando no ocurre, surge la frustración y con ella la tentación de rendirse o de forzar aún más. Pero la vida no siempre responde a la fuerza. A veces responde al ajuste, al movimiento sutil, al giro inesperado, como el bambú, que se curva con el viento, pero no se rompe. Así también puede ser el alma, cuando se entrena en la flexibilidad. Adaptarse no significa resignarse. No es aceptar cualquier cosa. Es observar lo que sucede y ajustar el paso, sin perder el rumbo. A veces es necesario cambiar de enfoque, de estrategia, de ritmo, de expectativas. No porque hayas fallado, sino porque has comprendido algo nuevo. Y lo nuevo siempre pide otras formas. La rigidez repite. La flexibilidad transforma. Y en ese proceso te haces más hábil, más consciente. Ser flexible también implica darte permiso para cambiar de opinión, para equivocarte, para probar y volver a empezar. No todo tiene que salir perfecto, ni a la primera, ni con aplausos. Solo tiene que ser real. Hay un arte en ajustar los planes, sin perder el deseo profundo, en dejar que la forma cambie, sin que cambie el propósito. A veces el camino se desvía, pero el destino no desaparece. Solo se reconfigura, solo se desplaza. Y tú puedes seguir caminando, aunque no todo esté claro, aunque debas corregir el rumbo una y otra vez, porque no hay error en adaptar, solo hay aprendizaje, y el aprendizaje te vuelve más sabio y más liviano. Ser flexible también implica escuchar al cuerpo, a la intuición, a las señales que llegan sin aviso. A veces, una incomodidad repetida es un mensaje, una advertencia suave de que algo necesita cambiar. Y tú puedes responder, sin drama, sin prisa, solo con ajuste, como quien gira una llave con cuidado, como quien afina un instrumento, para que suene mejor. Así también puedes afinar tu vida, tu camino, tu relación contigo, porque no estás obligado a ser siempre igual. Puedes evolucionar. Y eso es una forma de libertad. La rigidez encierra, la flexibilidad abre. Y tú necesitas espacio para crecer, para respirar, para equivocarte y volver a intentarlo. No hay un único modo de hacer las cosas, ni una única forma de sanar, ni una única manera de ser tú. Hay matices, hay versiones, hay caminos que se bifurcan y vuelven a encontrarse. Y en todos ellos puedes estar, puedes existir, puedes ajustarte sin perderte, porque tu valor no está en tu exactitud, está en tu presencia, en tu capacidad de moverte. Cuando el viento cambia, y ese movimiento, aunque parezca sutil, es fuerza, fuerza tranquila, fuerza silenciosa, la fuerza
de quien ha aprendido que ser flexible también es una forma de resistir. El lenguaje del alma. Mucho antes de hablar, ya sabía sentir. El cuerpo lo hacía, los gestos también, y el silencio. Incluso entonces, decía más de lo que parecía. Con el paso del tiempo, aprendiste a nombrar las cosas, a poner palabras sobre lo vivido. Pero también aprendiste a callar, a guardar lo que dolía, a filtrar lo que era incómodo, a sonreír cuando algo dentro pedía llorar. Y poco a poco, el alma fue quedando sin voz. Expresar cómo te sientes no es una obligación, es una necesidad. No para otros, sino para ti. Porque lo que no se dice, se queda, se acumula y busca salida por otras vías. A veces como tensión, a veces como insomnio, a veces como ansiedad, que no se entiende ni se ubica. Las emociones no son enemigos, son mensajes, indicadores de lo que pasa dentro, de lo que toca ser visto, escuchado y comprendido. Pero para eso, hay que abrir la puerta y dejar que hablen, con palabras, con lágrimas, con escritura. No todo debe decirse en voz alta. A veces basta con escribir, con nombrar lo que duele, en un cuaderno sin juicio, allí donde nadie corrige, donde no hace falta ordenar lo dicho, donde puede ser exacto o confuso, libre. Otras veces, necesitas hablar con alguien que escuche, sin interrumpir, sin corregir, sin apurar. Hablar no cambia el pasado, pero lo acomoda, le da forma, y esa forma permite descanso. Decir estoy triste no te debilita, te libera. Decir no entiendo lo que me pasa es una forma de empezar a entender. Decir esto me duele es una declaración de presencia, porque al hablar de lo que sientes, te vuelves más real, más habitable, más tú, no por tener todas las respuestas, sino por atreverte a nombrar lo que la mayoría oculta. Vivimos en un mundo que exige explicaciones constantes, pero el alma a veces solo quiere ser escuchada, sin que la conviertan en teoría. Expresar cómo te sientes es también un acto de valor, de honestidad, de contacto con lo que verdaderamente importa. No se trata de dramatizar, ni de convertir la emoción en espectáculo, sino de permitirle tener un espacio real. Las palabras pueden ser refugio, o puente, o lámpara, y cuando salen del pecho, algo se afloja, algo se ordena, algo encuentra su lugar. También puedes usar el cuerpo, el movimiento, la música, el arte. Hay formas de expresar que no pasan por la lógica, pero que dicen más que 1000 frases. Bailar sin estructura, pintar sin destino, susurrar en la oscuridad. Todo eso también es lenguaje, porque el alma no solo habla con palabras, habla con gesto, con ritmo, con pausa. Habla con lo que repites, con lo que evitas, con lo que sueñas y con lo que no logras olvidar.
Escucharla es parte del proceso. Y permitirle expresarse es parte de la cura. No siempre será cómodo. A veces, las palabras que emergen traen consigo memoria, llanto, rabia. Y eso también está bien, porque son emociones antiguas que esperaban su momento. Y ahora, por fin lo tienen. No tienes que compartirlo todo. No tienes que explicarte siempre. Pero sí darte un espacio donde puedas existir con todo lo que sientes. Eso, aunque no lo parezca, es un regalo. Es una forma de cuidado. Es decirte, no voy a seguir callando lo que importa. No voy a seguir escondiendo lo que soy. Y entonces, algo se abre. Algo se limpia. Algo respira. Y en esa respiración, la vida vuelve a entrar. Una voz que resiste. Después de tanto silencio, de tanto ajuste, de tanta herida nombrada, empieza a surgir algo nuevo. No aparece de golpe, ni con claridad. A veces es apenas un susurro, una sensación apenas perceptible. Pero está ahí. Es una voz tenue, pero constante, que dice, no estás tan roto como creías. Todavía puedes. Estás aprendiendo a confiar en ti. La confianza en uno mismo no es arrogancia. No es pensar que todo saldrá bien. Es saber que, pase lo que pase, podrás sostenerte. Es una certeza suave, silenciosa, que nace no de los éxitos, sino de las veces en que no te abandonaste. No siempre la tuviste. A veces la perdiste. En palabras que te hicieron dudar. En errores que usaste para castigarte. En comparaciones que te dejaron pequeño. Pero ahora, empieza a nacer otra vez. Como una semilla que brota. En la tierra removida por el dolor. Confiar en ti mismo. Es volver a escucharte. A priorizar lo que sientes. A respetar tus límites. No se construye de un día para otro. Es un tejido fino, que se entrelaza con cada decisión que te honra. Cuando dices que no, aunque tiemble la voz. Cuando eliges descanso, aunque otros esperen otra cosa. Cuando apuestas por algo incierto, porque sientes que te hace bien. Ahí se construye confianza. No en lo que puedas controlar, sino en tu capacidad de responder a lo que no controlas. Es distinto. Es más profundo. Más real. Confiar en ti no es estar seguro. Es caminar aunque haya dudas. Es sostenerte aunque falte aprobación. Es saber que, incluso si fallas, no te dejarás solo. Hay muchas voces dentro. Voces que aprendiste a lo largo del tiempo. Algunas te dijeron que no eras suficiente, que no sabías, que no podías. Pero tú no naciste creyendo eso. Lo fuiste aprendiendo. Y ahora puedes desaprenderlo. Puedes cuestionar esa voz interna, que repite frases antiguas. Y puedes reemplazarla, poco a poco, por una voz más tuya. Una voz que no niega tus errores, pero tampoco los convierte en condena. Una voz que te recuerda todo lo que has atravesado. Y aún así, sigues aquí, respirando, construyendo, esperando. No siempre te sentirás fuerte,
ni seguro, ni convencido. Y eso también es parte del camino. La confianza no elimina la fragilidad, la abraza y en esa mezcla se hace verdadera. Puedes comenzar con actos pequeños. Elegir lo que te hace bien, aunque nadie lo entienda. Escuchar tu intuición, aunque parezca ilógica. Tomar decisiones en silencio. Cuidar tus espacios. Defender tu paz. Cada vez que te eliges, refuerzas esa voz. Cada vez que te respetas, te recuerdas que puedes confiar. Y esa confianza no depende de logros. Depende de presencia, de honestidad. Porque tú eres el único que estará contigo en cada pensamiento, en cada noche difícil, en cada nuevo intento. Aprender a confiar en ti es aprender a acompañarte, a no traicionarte, a no exigirte ser quien no eres. Y cuando logras eso, aunque sea un instante, el alma descansa, porque ya no necesita fingir, ya no necesita ganarse su lugar. Solo estar, solo ser, solo permanecer. Y en ese acto sencillo, la confianza crece, como un árbol sin prisa, como una certeza sin ruido, como una voz que, aunque el mundo se agite, permanece firme. Dentro de ti, un acto de dignidad interior. Hay momentos en los que todo lo trabajado parece no ser suficiente. A pesar del esfuerzo, a pesar de la conciencia, algo sigue pesando dentro. No es debilidad, no es retroceso, es simplemente humano. Llegar a ese punto no significa que fallaste, significa que has llegado al borde de lo que puedes sostener solo. Y ahí aparece una decisión silenciosa, a menudo más difícil que otras. Pedir ayuda, no como súplica, no como rendición, sino como acto profundo de dignidad. Porque saber que uno necesita apoyo es señal de madurez, de comprensión de los propios límites, de respeto hacia el propio proceso. Hay quienes crecieron creyendo que pedir ayuda era mostrar fragilidad, que era exponerse, quedar vulnerable. Y por eso, prefieren callar, encerrarse, intentar resolverlo todo en silencio. Pero el silencio sostenido, cuando encierra dolor, no cura, solo encierra. Pedir ayuda no es poner el alma en manos ajenas. Es compartir un tramo del camino con alguien que pueda acompañar, sin invadir. A veces es un terapeuta, otras un amigo que sabe escuchar, o un espacio seguro, donde no tengas que explicarte demasiado. No todo el mundo sabe sostener. No todos están preparados para escuchar, sin juzgar, sin corregir, sin interrumpir. Por eso, elegir a quién acudir es también parte del cuidado. Buscar ayuda profesional no es renunciar a ti mismo, es apostar por ti, por tu proceso, por tu bienestar, porque hay heridas que, aunque las veas, necesitan una mano externa para ser tratadas con el cuidado que merecen. Un terapeuta no es un salvador, es un espejo que no se empaña, un testigo entrenado para acompañar, sin proyectar. Pedir ayuda espiritual también puede tener su lugar.
no para anular lo humano, sino para integrarlo. Buscar sentido. Reconectar con algo más amplio. Sea un símbolo, una fe, una práctica interior. Cuerpo, mente y alma. No son piezas separadas. Se entrelazan. Se necesitan. Se afectan mutuamente. Y en ese equilibrio, la ayuda puede tener muchas formas. Un consejo sereno. Una lectura que abre la mente. Una presencia que no exige, pero acompaña. Aceptar ayuda. No es abandonar la autonomía. Es ampliarla. Es reconocer que ser humano implica interdependencia. Y eso no es un error. Es una verdad que calma. Viktor Frankl decía que incluso en el sufrimiento hay un sentido que puede encontrarse, pero que a veces necesita ser buscado junto a otro. La soledad constante no es fortaleza, a veces es defensa, y esa defensa puede ceder sin romperte. Cuando alguien te escucha de verdad, algo se aligera. El dolor ya no es solo tuyo. La carga se reparte. Y eso, a veces solo necesitas que te digan: está bien sentirse así. No estás solo. Lo que vives tiene sentido. Y aunque esas frases parezcan simples, pueden salvarte. No con espectacularidad, sino con presencia. Porque al pedir ayuda, recuerdas que eres digno de cuidado, de atención, de acompañamiento. Y eso no es pequeño, es un acto profundo, de amor propio. No hay jerarquías en el dolor. No hay grados para merecer consuelo. Solo hay verdad. Y la tuya merece espacio. Así que si llega el momento, no lo postergues. Extiende la mano. Abre la puerta. Haz la llamada. Porque tu proceso también merece ser sostenido por otros. Y pedir ayuda, en ese contexto, no es perder el control. Es compartir la carga. Y en esa compartida, empieza otra forma de sanar. El tiempo necesario para florecer. Todo cambio verdadero nace en el interior. Y todo lo que nace dentro requiere tiempo para volverse forma. Tiempo para hacerse cuerpo. Tiempo para acomodarse en la piel. Tiempo para ser comprendido sin esfuerzo. Y ese tiempo no puede forzarse. Vivimos en una época que exige resultados rápidos, transformaciones visibles, cierres definitivos. Pero el alma no responde a ese ritmo. Ella florece a su manera, a su velocidad, en su propia estación. La impaciencia es natural. Quieres ver el fruto. Quieres sentir alivio. Quieres comprobar que todo lo que haces tiene sentido. Pero no todo se ve al instante. Hay procesos que ocurren en lo invisible, como las raíces de un árbol, que se extienden mucho antes de que brote algo. Y aunque no lo veas, el trabajo interior continúa. En el silencio, en la quietud, en la espera. Tener paciencia no es quedarse inmóvil, es moverse sin apuro, es permitir que el ritmo interno sea respetado. No todos los días serán iguales. Habrá días de claridad y días de niebla, días en los que parece que retrocedes.
aunque solo estés deteniéndote para mirar mejor. Y eso también es parte del proceso, porque avanzar no siempre es ir hacia adelante. A veces es profundizar, ir más hondo. La paciencia también se entrena, en los gestos cotidianos, en los momentos en que eliges no forzarte, no exigirte una versión perfecta de ti. Es aprender a sostener el presente, aunque no te guste del todo, aunque no se parezca a lo que habías imaginado, como el agricultor que riega cada día, sin saber cuándo llegará la flor, solo con la certeza de que lo sembrado vive. Tú también has sembrado, con cada paso, con cada renuncia, con cada palabra dicha en voz baja. Y ese trabajo, aunque parezca invisible, tiene peso, tiene valor, tiene fuerza. Tener paciencia es confiar sin ver, es descansar sin dejar de creer, es permanecer sin perderte. Y mientras lo haces, todo se acomoda por dentro. Las emociones se asientan, los recuerdos se colocan, la voz interna se vuelve más suave. Algunas heridas tardan más en cerrarse, no porque seas débil, sino porque fueron profundas. Y las cosas profundas no se curan con rapidez, se curan con atención, con ternura, con repetición. Cada vez que eliges no exigirte, refuerzas tu propio espacio. Cada vez que respetas tu ritmo, le das al alma permiso para florecer. A veces parece que nada cambia, pero luego, una reacción distinta, una emoción que no te arrastra, un pensamiento que ya no duele igual. Y ahí lo notas. El cambio está ocurriendo, sin hacer ruido, sin alardes, solo creciendo, como crecen las cosas que son de verdad. Ten paciencia contigo, con tus dudas, con tus retrocesos, con tus ciclos. Ningún camino es recto, ningún proceso es limpio. Todo se da por capas, por vueltas, por retornos. Pero incluso cuando vuelves a un lugar interior que creías superado, no estás igual que antes. Ya sabes algo más. Ya sientes distinto. Y eso es crecimiento. La impaciencia puede hacerte dudar, puede hacerte pensar que nada cambia, que todo fue en vano. Pero no fue en vano. Estás cambiando. Mientras vives, mientras respiras, mientras te das espacio para ser. Y eso, aunque no lo parezca, es suficiente, porque la flor no se apura, y sin embargo, florece. Siempre lo hace, cuando es su momento. Empezar de nuevo sin ser el mismo. Llega un punto en el camino, en el que algo se acomoda por dentro. No con estruendo, no con anuncio, solo con una calma nueva, que antes no estaba. Una sensación leve, de que ya no eres el mismo. Y no se trata de haber olvidado el dolor, ni de que todo esté resuelto, ni de que ahora veas la vida sin grietas. Se trata de otra cosa, de haber aprendido a habitarte, con más suavidad, con más verdad, con menos miedo. Renacer no es volver a nacer, no es volver a ser quien fuiste, ni fingir que todo empieza de cero. Es comenzar desde otro lugar, desde dentro,
desde lo comprendido, desde lo aceptado. Has atravesado momentos oscuros, dudas, pérdidas, vacíos. Y aunque todo eso no desaparece, ha cambiado su forma. Ahora ya no te arrastra. Ahora convive contigo, pero no te define. Renacer es saber que puedes reconstruirte con lo que queda, que no necesitas tenerlo todo, solo lo esencial: tu voz, tu espacio, tu decisión de seguir. Es entender que no se trata de tener siempre claridad, sino de avanzar, incluso cuando hay niebla. Es caminar con lo aprendido, no como carga, sino como raíz. Las personas que renacen no lo hacen para demostrar nada. No buscan aprobación, ni aplauso. Solo buscan paz, un modo de existir más acorde con lo que sienten, con lo que valoran. Y esa búsqueda no siempre se nota desde fuera. No lleva etiquetas, ni nombres brillantes, pero se percibe en la manera de mirar, en la manera de hablar, en la manera de estar. Tú ya no eres el mismo. Has cambiado. Y ese cambio no necesita proclamarse. Se reconoce en lo sutil, en la forma en que te escuchas, en la forma en que decides, en la forma en que te respetas. A veces sentirás nostalgia de quién fuiste, de lo que perdiste, de lo que ya no volverá. Pero también habrá gratitud por lo que has descubierto, por lo que ahora sostienes, por todo lo que, sin saber cómo, ha encontrado su lugar. Renacer es aprender a caminar, sin exigencia, con pasos lentos, pero firmes. Es darte permiso para disfrutar el silencio, para habitar la calma, sin sentir que debes llenarla. Es sentir que no necesitas más para ser tú, para estar bien, para continuar. Y en ese continuar, empiezas a crear, no desde el deber, sino desde el deseo, desde una verdad más íntima, desde una libertad más consciente, desde una conexión más profunda contigo. Tal vez aún haya miedo, tal vez aún haya sombras, pero ahora sabes que puedes sostenerlas, sin dejar de ser tú. Eso es renacer. No borrar la historia, sino escribir sobre ella, con una tinta distinta. Una tinta que respeta las cicatrices, pero ya no las repite. Una tinta que sabe que el dolor fue semilla, no destino. Y tú eres ahora un terreno fértil, capaz de brotar, aunque haya habido sequía, capaz de florecer, aunque hubo invierno. No necesitas ser otro, solo necesitas ser quien ahora eres, con todo lo que eso implica. Y si alguna vez dudas, vuelve al inicio, vuelve al silencio, vuelve a ti, porque dentro de ti, aunque cambie el mundo, aunque todo se agite, siempre habrá un lugar desde donde empezar otra vez. Cuando todo ha sido dicho, el silencio sigue ahí. Has caminado por dentro, sin mapas, sin prisas, sin necesidad de llegar a ninguna parte. Solo caminaste, desde lo que dolía, hasta lo que ahora respira más tranquilo. Quizá no tienes aún todas las respuestas, y está bien.
Quizás sigues sintiendo ciertas cosas que no entiendes. También está bien. Nada necesita estar completamente claro para empezar a sentirse distinto. Nada necesita estar resuelto para empezar a estar en paz. Lo que has hecho aquí es un gesto profundo de humanidad. Un acto lento, íntimo, casi invisible. Te escuchaste. Te detuviste. Te ofreciste espacio para volver a ti. Y ahora, aun si no lo notas, algo se ha movido. Puede que no haya una señal concreta, ni una emoción definida, pero en el fondo, sabes que estás distinto, más cerca de ti, más libre de lo que te pesaba, más dispuesto a cuidarte con paciencia. La vida seguirá siendo compleja. Tendrá curvas, vacíos y sorpresas. Pero tú ahora sabes algo que antes se te escapaba. Que siempre puedes volver a empezar. Que siempre puedes detenerte, respirar y recordar quién eres. Cuando no te exiges nada, no es necesario que te apresures, ni que cambies todo mañana, ni que expliques tu proceso. Solo sigue caminando a tu ritmo. Honra tus pasos. Celebra tus pausas. Agradece tu intento. Y cuando dudes, cuando el miedo regrese, cuando el ruido de afuera vuelva a ser demasiado, solo cierra los ojos. Escucha esa voz interna, que ahora conoces un poco mejor. La que no exige, la que no juzga, la que simplemente dice, estoy aquí, porque mientras esa voz esté contigo, nunca estarás del todo perdido. Ahora puedes descansar, no porque hayas llegado a una meta, sino porque te has reencontrado contigo. Y eso es suficiente por hoy. Buenas noches.